Atención, fanáticos del básquet. Se acaba de desatar una polémica que ha puesto a toda la comunidad de la NBA a hablar. Anthony Edwards, la joven estrella de Minnesota, lanzó una declaración que no dejó a nadie indiferente. Según él, antes de Michael Jordan, no había jugadores realmente habilidosos en la liga. Así como lo escuchan. En su opinión, las generaciones pasadas carecían de la destreza y el nivel atlético que vemos en la actualidad. Pero cuando te metes con la historia del juego, tarde o temprano, alguien te pone en tu lugar. Y en este caso, ese alguien es nada menos que Magic Johnson. Las palabras de Edwards no tardaron en encender la discusión. Algunos jóvenes aficionados le dieron la razón, argumentando que el juego ha evolucionado y que los jugadores de hoy tienen más herramientas. Pero para quienes han seguido la NBA por años, sus declaraciones fueron un claro insulto a las leyendas que construyeron la liga. Y ahí es cuando Magic decidió intervenir con una respuesta que dejó las cosas muy claras. Con la misma autoridad con la que lideró a los Lakers en los años dorados del Showtime, Magic fue directo al grano: haz tu tarea antes de hablar. Una frase simple, pero cargada de historia y significado. Porque aquí está el problema. Muchos solo recuerdan los nombres más grandes, los íconos como Jordan o Larry Bird, pero el básquetbol de antaño estaba lleno de jugadores de élite, verdaderos artistas del juego que, con el paso de los años, han sido olvidados por las nuevas generaciones. Edwards tal vez piense que antes del nuevo milenio nadie sabía driblar o lanzar, pero lo cierto es que la NBA siempre ha estado repleta de talento. Y si alguien como Magic Johnson te dice que estás equivocado, más te vale escuchar. Pongamos esto en perspectiva. Hablemos de Bernard King, un asesino silencioso en los años 80. En la temporada 84-85, este tipo promedió casi 33 puntos por partido con más del 50% de acierto en tiros de campo. Para ponerle en contexto, hoy en día solo un selecto grupo de jugadores puede alcanzar esas cifras, y entre ellos está Shai Gilgeous-Alexander, una estrella indiscutible de la liga actual. La diferencia es que mientras Shai es reconocido como uno de los mejores anotadores del momento, Bernard King ha sido prácticamente borrado de la memoria colectiva del básquetbol. Su impacto fue real, su talento innegable, pero la falta de reconocimiento es un claro ejemplo de cómo la historia se diluye con el tiempo. Este es un problema más grande de lo que parece. Existe una tendencia preocupante entre los fanáticos más jóvenes y ciertos medios de comunicación a creer que el básquetbol de hoy es el único que importa. Sí, el juego ha evolucionado, pero eso no significa que los jugadores del pasado no fueran igualmente talentosos o incluso más dominantes en su contexto. Cada era tuvo sus propias estrellas, sus propias innovaciones, y lo que hoy vemos como normal en la NBA, en su momento fue revolucionario. Y si hablamos de jugadores que el tiempo ha ido dejando en el olvido, no podemos ignorar a Mark Aguirre. En los años 80, este tipo era una fuerza ofensiva imparable, un hombre conocido en toda la liga, incluso tenía su propia línea de zapatillas con Converse. Pero, ¿cuántos aficionados de 25 o 30 años saben quién fue realmente Mark Aguirre? Probablemente, muy pocos. Y esto es exactamente lo que Magic Johnson quiere resaltar: el respeto por la historia del juego y el reconocimiento de aquellos que allanaron el camino para lo que vemos hoy en día. Y si el argumento de Edwards era que antes no había jugadores atléticos, entonces realmente necesita revisar la historia. Antes de su llegada a la NBA, ya existían verdaderos fenómenos físicos capaces de desafiar la gravedad. Dr. J, Clyde Drexler, David Thompson, incluso Shaquille O'Neal en sus primeros años, todos eran atletas de otro planeta. El Shaq de Orlando no era solo una torre imponente, era un pívot con la velocidad y la agilidad de un jugador perimetral, algo que aún hoy resulta difícil de encontrar. ¿Y qué decir de Dominique Wilkins, apodado el Human Highlight Film? Su capacidad para volar por los aires, ejecutar mates con una potencia descomunal y definir partidos con su habilidad ofensiva lo convirtieron en un espectáculo por sí mismo. Sin embargo, con el paso de los años, su legado ha sido reducido para muchos al de un simple gran matador, cuando en realidad fue un anotador elite que promedió más de 28 puntos por partido en varias temporadas. Lo que hizo en su momento era digno de un MVP, pero como no se llevó el trofeo, muchos lo han dejado fuera de las conversaciones sobre los mejores de la historia. Esta tendencia a olvidar el pasado no es nueva. Hoy en día, Víctor Wembanyama es considerado un alien, un jugador único en la historia. Pero si miramos unas décadas atrás, encontramos a Ralph Sampson, un pívot de 2.24 metros que también combinaba tamaño, agilidad y habilidad con el balón. En su tiempo, Sampson era un fenómeno, una estrella en la NBA. Pero si no haces tu tarea, si no estudias la historia, su legado se va perdiendo y terminas creyendo que solo ahora aparecen jugadores con habilidades fuera de lo común. Magic Johnson no solo defendió a su generación, sino que dejó una lección muy clara: el básquetbol siempre ha tenido talento.
Cada era ha tenido sus propias estrellas, jugadores que revolucionaron el juego y establecieron nuevas tendencias. Pensar que el baloncesto actual es el único que vale la pena es un error. Las habilidades, la creatividad y la genialidad han estado presentes en la liga desde sus inicios. Y aquí está lo más importante, el respeto por la historia es clave. Anthony Edwards es un jugador espectacular, tiene todo el potencial para ser una superestrella y marcar una era en la NBA. Pero antes de hablar sobre el pasado, es fundamental conocerlo. Magic lo dijo mejor que nadie, haz tu tarea antes de hablar. Porque si no conoces la historia del juego, estás destinado a repetir los mismos errores una y otra vez. Y esto no se trata solo de jugadores o estadísticas, sino del impacto cultural que cada era ha tenido en la evolución del básquetbol. Los jugadores del pasado no solo compitieron contra defensas más físicas y reglas diferentes, sino que además fueron los arquitectos de muchas de las jugadas, movimientos y estilos que hoy damos por sentado. Sin ellos, el juego no sería lo que es hoy. Desde el Skyhawk de Kareem Abdul-Jabbar hasta el arte del pase de Magic Johnson, cada generación dejó su huella en la cancha, y negar su relevancia es simplemente borrar una parte esencial de la historia del deporte. Además, si el argumento es que los jugadores de antes no eran tan atléticos o habilidosos, basta con ver imágenes de partidos de los años 80 y 90 para desmentirlo. Hombres como Scottie Pippen, Penny Hardaway o incluso Gary Payton dominaban el juego con una combinación de rapidez, fuerza e inteligencia que cualquier equipo de hoy envidiaría. La diferencia es que en aquella época no existían las redes sociales para viralizar sus jugadas, ni había la misma cobertura mediática que tienen las estrellas actuales. Pero eso no significa que no fueran tan espectaculares como los jugadores de hoy, simplemente sus hazañas no quedaron registradas en millones de clips en internet. Por eso, la lección aquí es clara, el básquetbol no empezó en la era de LeBron James, Kevin Durant o Stephen Curry. Hay casi 8 décadas de historia llenas de jugadores que redefinieron lo que significa ser una estrella en la NBA. Ignorar eso es perder la oportunidad de aprender de los mejores, de entender cómo el juego evolucionó y de apreciar a cada generación por lo que aportó al deporte. Edwards tiene la confianza y el talento para ser un grande, pero si quiere llegar al nivel de los mejores de todos los tiempos, también debe reconocer a quienes pavimentaron el camino antes que él. El legado del básquetbol no se mide solo en títulos o en highlights que se hacen virales en redes sociales, sino en la influencia que cada generación ha dejado en el juego. Los movimientos que hoy parecen naturales, como el step back de James Harden o los triples lejanos de Stephen Curry, tienen raíces en jugadores que experimentaron y perfeccionaron su arte en décadas pasadas. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que la NBA de hoy es realmente superior a las generaciones pasadas, o simplemente estamos atrapados en la emoción del presente? ¿Cuáles son los jugadores del pasado que creen que no reciben el reconocimiento que merecen? Déjenme sus opiniones en los comentarios y armemos el debate. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y estar atentos, porque aquí siempre analizamos el básquetbol desde todas sus perspectivas. Nos vemos en el próximo video.